El hijo dorado de mi hermano adoptivo me humilló públicamente, pero ahora necesita que cuide a su bebé pegajoso, así que me negué y de repente soy un miembro valioso de la familia. A los 16 años fui adoptada por mi medio hermano y su esposa, quienes ya tenían 6 hijos y, aunque al principio parecía que mi llegada no alteraría el equilibrio familiar, con el tiempo se fue notando una división muy marcada entre nosotros. Siempre me trataron como a una hija más, salvo por un miembro en particular, Chad, el niño dorado de la familia, que resulta ser mi medio hermano y apenas 4 meses mayor que yo. Desde pequeña, Chad se destacó por su actitud cruel e insensible, y a lo largo de los años se ganó la fama de ser el favorito de nuestros padres a pesar de sus constantes berrinches, peleas físicas y un comportamiento que rayaba en lo inaguantable para todos nosotros. Durante nuestra adolescencia, Chad se desatendía de cualquier norma familiar. Mientras mi hermana y yo teníamos restricciones, él disfrutaba de libertades que ni siquiera imaginábamos, podía salir de noche, tenía un coche y, lo que es peor, en varias ocasiones, incluso en público, nos descalificó de ser parte de su familia. Recuerdo claramente una jornada en la que, frente a toda la clase de la escuela, se levantó y anunció a viva voz que yo no era su hermana y que jamás lo sería. Sus palabras, crueles y humillantes, me dejaron una cicatriz emocional que marcó el rumbo de mi relación con él para siempre. Después de ese episodio, evitaba cualquier contacto con Chad, limitándome a encuentros mínimos en reuniones familiares, en las cuales él siempre conseguía ser el centro de atención. La situación, que había quedado casi congelada en el pasado, resurgió cuando Chad se casó, se mudó a la casa de la familia de su esposa y tuvo un bebé, Cés, convirtiéndose en el primer abuelo en nuestra familia desde aquel episodio en la escuela. A partir de ese momento, la distancia que había mantenido con él se fue intensificando, pues no podía soportar la idea de seguir viéndolo en las reuniones familiares. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando, de la nada, recibí un mensaje suplicándome que cuidara a su hijo. La excusa era que nadie más en la familia podía lidiar con un bebé tan pegajoso y difícil de calmar, resultado de una lactancia prolongada y de una madre extremadamente que había aislado al pequeño casi por completo. A pesar de mis reticencias, en un principio me debatí entre aceptar o rechazar la petición, sabiendo muy bien lo que representaba para mí volver a tener algún tipo de contacto con Chad y, por extensión, con el resto de la familia que siempre había estado del lado de él. Al final, tras conversar con un par de amigas de la secundaria que estuvieron presentes en esos episodios humillantes, llegué a la conclusión de que debía intentarlo, al menos una vez, con la esperanza de reparar algo de lo que se había roto años atrás. Esa decisión marcaría el inicio de una serie de encuentros y desencuentros que se prolongaron a lo largo de varios meses y que me obligaron a repensar mi relación con mi familia adoptiva. Actualización 1. Una vez llegué a la casa de Chad, fui recibida calurosamente por su esposa, quien, a pesar de verse visiblemente agotada, se mostró entusiasmada de verme. Me explicó la rutina nocturna del bebé, Cés, y me comentó que había estado teniendo episodios de llanto inconsolable, atribuidos a la ansiedad por el proceso de destete. Luego de estos detalles, Chad apareció, me saludó con un pequeño gesto y salió sin ofrecerme mayor explicación. Durante la noche, me dediqué a cuidar a Cés, intentando que se calmara cuando lloraba, y fui marcando el paso del tiempo, esperando el regreso de sus padres, quienes, según me dijeron, regresarían en unas pocas horas. Sin embargo, la espera se extendió de forma incómoda y, al ver que ya pasaban más de las horas acordadas, decidí enviarles un mensaje preguntando por su paradero. La respuesta tardó en llegar, y cuando finalmente regresaron, la explicación fue escasa. Chad me comentó de forma fría y sin intención de disculparse, que su esposa había sido quien le convenció de que cuidara al bebé. Esa respuesta me llenó de amargura, ya que parecía una confirmación de todos aquellos años en los que me había sentido rechazada y desechada por él. Sin recibir ningún tipo de disculpa o muestra de arrepentimiento por parte de Chad, me sentí humillada y, en ese instante, decidí que ya no quería formar parte de esa familia tóxica. Esa noche, mientras recogía mis cosas y me marchaba, expresé mi descontento de forma directa, dejándole claro que sus palabras y acciones me habían herido profundamente y que no veía sentido en tratar de reparar algo que, a mis ojos, estaba irremediablemente roto. Más tarde, en un mensaje a mi madre, le informé de lo ocurrido, esperando encontrar algún apoyo, aunque sabía que en el fondo ella siempre había defendido a Chad, a pesar de sus evidentes defectos. Actualización 2. Pasó aproximadamente un mes desde aquel episodio y, de alguna manera, mi relación con mi familia adoptiva parecía haber entrado en una fase de silencio incómodo.
Durante los primeros días después de lo sucedido, mi madre y mi hermana trataron de convencerme de que debía superarlo y mantener el contacto, argumentando que era una oportunidad para sanar viejas heridas y, quizás, recuperar el vínculo familiar perdido. Sin embargo, me sentía más decidida que nunca a cortar con aquellas dinámicas que solo me hacían daño. La situación se complicó cuando, inesperadamente, mi hermana apareció en mi apartamento sin previo aviso, insistiendo en que debía aceptar el regalo de cuidar al bebé de Chad. Su tono condescendiente y la manera en que exaltaba la bendición de estar cerca del hijo de Chad me hicieron sentir que, en lugar de apoyarme, me estaban empujando a volver a ese ambiente tóxico que tanto había intentado dejar atrás. No soporté sus palabras y, desde mi umbral, le dije que si quería ver al bebé, que fuera ella misma, pues yo ya no tenía ningún compromiso con esa situación. Al cerrarle la puerta en la cara, me sentí al mismo tiempo liberada y triste, pues aquella confrontación fue el último empujón que necesitaba para reafirmar mi decisión de alejarme definitivamente de todo aquello que me recordaba a los episodios dolorosos de mi pasado. Días después, descubrí a través de las redes sociales que mi hermano mayor, con quien siempre he tenido una buena relación, estaba comprometido con su novia, y que la noticia del compromiso había sido mantenida en secreto para mí, a pesar de que se iba a celebrar una reunión familiar para discutir los preparativos del matrimonio. Asistí a dicha reunión con la esperanza de que, al menos en ese contexto, pudiera sentirme parte de algo positivo, pero lo que viví fue otra vez una gran decepción. Al llegar, noté que los retratos y fotos familiares en la casa de mis padres se habían reorganizado, desplazando las imágenes en las que aparecía yo en favor de fotos de Chad y del resto de la familia. Durante la reunión, todos conversaban animadamente sobre los roles que tendríamos en el gran día, asignando a mi hermana el rol de dama de honor, a mi hermana menor el de niña de las flores y a mi hermano menor el de portador del anillo, mientras que a mí se me relegaba a la categoría de invitada, sin ninguna participación significativa en la planificación. Mi propia madre, con palabras que me hirieron profundamente, comentó que yo no era suficientemente femenina para participar en la preparación nupcial, justificando mi exclusión en base a mi estilo de vida y a mis intereses, que contrastaban con la imagen tradicional que ella esperaba de mí. Esa situación me hizo sentir aún más rechazada, no solo por Chad, sino por toda una familia que, a mis ojos, se había olvidado de quién era realmente y de lo que habíamos compartido durante tantos años. Actualización 3. 3 meses después de la reunión familiar, mi vida seguía dando giros inesperados. Aunque en apariencia parecía que la situación con Chad y el ambiente familiar se había estabilizado, la realidad era otra, me encontraba cada vez más distante de mis parientes, tanto física como emocionalmente. Decidí mudarme a un lugar aún más alejado de la casa de mis padres, con la esperanza de encontrar un poco de paz y comenzar a reconstruir mi vida lejos del ambiente asfixiante que siempre me había rodeado. Sin embargo, las tensiones familiares no tardaron en reemergir. A través de un grupo de chat familiar, me enteré de que habían decidido cancelar las tradicionales celebraciones de género y baby shower para el bebé, optando simplemente por anunciar que era una niña. La situación se complicó aún más cuando Chad, de la nada, pidió un préstamo para financiar sus estudios universitarios, dinero que, sorprendentemente, la familia le otorgó sin dudar, pese a que siempre se había enfatizado que jamás se prestaría dinero a ninguno de sus hijos. Este acto, lleno de favoritismo, me hizo recordar las injusticias de mi propio pasado. Mientras a él se le daba todo a mano, yo nunca recibí ni siquiera el apoyo necesario para continuar mis estudios universitarios, a pesar de haberlo necesitado desesperadamente en su momento. Además, en medio de esta vorágine de situaciones, se abrió un nuevo capítulo en mi vida personal. Tuve que enfrentar viejos traumas relacionados con mi identidad. Durante la adolescencia, salí del closet como bisexual, con una marcada inclinación hacia las mujeres, y esta confesión siempre fue recibida con desprecio y comentarios hirientes por parte de mi familia. En un episodio particularmente doloroso, mi propia madre me recordó de forma indirecta a través de anécdotas homofóbicas, y mi hermano mayor llegó incluso a sugerir que mi atracción por las mujeres era fruto de traumas derivados del abuso que sufrí en mi infancia. Estas actitudes, sumadas a la presión constante de mantener una imagen correcta ante los demás, hicieron que me sintiera cada vez más aislada y decidida a cortar lazos con aquellas personas que solo me causaban daño. Empecé a limitar mi comunicación, incluso bloqueando ciertos grupos de chat en los que se comentaban temas que me hacían revivir esos episodios. Al mismo tiempo, noté que mi hermana, de forma muy sutil, había empezado a revelar detalles íntimos de mi vida personal a otros miembros de la familia, lo cual incrementó aún más mi sentimiento de traición y vulnerabilidad. En ese periodo, mi novia se convirtió en mi principal apoyo.
Ella me ayudó a sobrellevar el dolor y la frustración que sentía, y me motivó a buscar terapia para enfrentar y superar esos problemas de abandono y el constante rechazo que, desde muy temprana edad, se había convertido en una parte inevitable de mi existencia. Actualización 4. Al llegar casi un año y 2 semanas después del último gran episodio, la vida familiar dio un vuelco que, aunque no fue del todo esperado, sí reafirmó mi decisión de distanciarme de aquellos que nunca me supieron querer. Asistí a la boda de mi hermano mayor, un evento que, en teoría, debía representar unión y felicidad, pero que en la práctica se convirtió en una fuente más de dolor y resentimiento. Durante la ceremonia, me asignaron un asiento en la sección de invitados, una clara señal de que, pese a mi larga permanencia en esa familia, yo seguía siendo considerada como una extraña. Aunque traté de disfrutar la celebración, no pude evitar sentir que era una espectadora en la vida de los demás y que mi presencia allí era meramente formal. La noche dio un giro cuando, de manera inesperada, Chad se mostró completamente ausente del evento, apenas había llegado, se excusó para irse y nunca regresó, dejando a su esposa en una situación incómoda, especialmente cuando se notó que su forma de vestir, una especie de vestido con temática de cactus, contrastaba brutalmente con el código de vestimenta exigido en el evento. Ese episodio me dejó una sensación agridulce. Por un lado, pude ver que al menos en esa noche, pude celebrar sin la sombra constante de su desprecio, pero, por otro, me recordó una vez más que la familia, en la que yo había depositado tanto amor y esperanza, estaba plagada de favoritismos y actitudes hirientes. Durante el transcurso de la velada, intenté disfrutar de la compañía de algunos familiares y de nuevos amigos, incluso bailé y compartí momentos agradables, pero en el fondo sabía que esa celebración no borraría los años de dolor acumulado. Con el tiempo, decidí que, a pesar de la aparente normalidad de los eventos familiares, yo debía priorizar mi bienestar y mi salud mental. Así, empecé a distanciarme no solo de Chad, sino también de aquellos que siempre se habían aliado con él, incluyendo a mi propia madre y a mi hermana, quienes, a través de sus palabras y actitudes, habían contribuido enormemente a mi sufrimiento. Ese día, me despedí de una parte importante de mi vida con la esperanza de encontrar un futuro en el que pudiera ser feliz sin tener que lidiar con constantes recordatorios de mi pasado. Actualización 5. Han pasado aproximadamente 9 meses y 2 semanas desde mi última actualización, y en ese tiempo he logrado cortar de forma casi definitiva con la mayoría de mi familia. Esta decisión, aunque dolorosa, ha significado para mí un enorme alivio. Tras años de sentirme constantemente rechazada y minimizada, he optado por cortar lazos con aquellos que, en lugar de brindarme amor y apoyo, solo han contribuido a incrementar mi sufrimiento. Uno de los episodios que más me marcó en este proceso fue el acoso homofóbico que recibí de mi hermana mayor. Durante una serie de mensajes de texto, en los que atacaba mi identidad y se sumergía en un torrente de insultos y acusaciones infundadas al punto de llamar a mis pronombres demoníacos y relacionarlos con la posesión por fuerzas malignas, sentí que no podía seguir exponiéndome a esa toxicidad. Esa conversación, que se extendió por casi 3 horas, me dejó claro que debía bloquearla y cortar de raíz cualquier tipo de relación que pusiera en peligro mi bienestar emocional. Posteriormente, opté por restringir mi presencia en redes sociales y, de esa forma, reducir el contacto con aquellos que seguían propagando mensajes negativos y dañinos. Poco a poco, fui mudándome lejos de ellos, estableciéndome en un nuevo condado, lo que me permitió, aunque sea de forma física, alejarme de esa atmósfera opresiva que tanto me había lastimado a lo largo de los años. En este proceso, la única persona que ha logrado mantenerse como un pilar de apoyo constante ha sido mi novia, quien ha estado a mi lado en cada paso, alentándome a buscar ayuda profesional y a trabajar en mis traumas. Hemos estado en terapia de forma virtual, lo que me ha permitido comprender y aceptar que, a pesar de haber intentado aguantar y arreglar lo inarreglable, hay momentos en los que es necesario poner límites para protegerse. De hecho, recientemente tuve que recurrir a una orden de restricción contra mi hermana mayor, ya que sus constantes arremetidas y su negativa a respetar mi espacio se habían vuelto insoportables. Este acto, aunque doloroso, marcó un antes y un después en mi vida, pues me dio la certeza de que merezco vivir en paz y sin el peso de actitudes que solo buscan socavar mi autoestima. En este nuevo capítulo, aunque todavía hay heridas abiertas y cicatrices que el tiempo no ha logrado borrar del todo, me siento más fuerte y con la convicción de que mi felicidad no depende de la aprobación de aquellos que, desde siempre, me han hecho sentir menos. Mi relación con mi medio hermano y con el resto de la familia ha quedado prácticamente en el olvido. En lo personal, he decidido que, si alguna vez necesito reencontrarme con ellos, será solo para cerrar capítulos y no para mantener vínculos que me drenan emocionalmente. Mi vida, poco a poco,
está tomando un rumbo propio, y aunque el camino no es fácil, me encuentro rodeada de personas que realmente me quieren y me valoran. Estoy aprendiendo a poner límites y a priorizar mi salud mental sobre las expectativas de una familia que, lamentablemente, siempre ha preferido mantener las apariencias a costa de mi bienestar. A lo largo de este difícil trayecto, he recibido muchísimas muestras de apoyo de personas que, a través de comentarios y mensajes, me han ayudado a ver con claridad lo que significa ser tratada injustamente por aquellos que se supone deben cuidarte. Cada palabra de aliento me ha recordado que merezco ser feliz, que mi identidad es valiosa y que, a pesar de las cicatrices, soy capaz de sanar y seguir adelante. La decisión de alejarme y cortar lazos fue una de las más difíciles de mi vida, pero hoy puedo decir con certeza que es el camino que necesito para poder reconstruir mi autoestima y mi futuro. Actualmente, sigo trabajando en terapia para superar los traumas del pasado y aprender a convivir con el dolor de las heridas emocionales. Mi prioridad es consolidar mi independencia, rodearme de personas que me apoyen y, sobre todo, aprender a amarme a mí misma sin importar lo que digan o hagan los demás. A pesar de que todavía tengo momentos de incertidumbre, sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de reencontrarme con algunos miembros de la familia en eventos futuros, la mayoría de mis esfuerzos se centran en construir una vida que refleje mis verdaderos valores y aspiraciones. Mi objetivo es poder, algún día, mirar atrás y ver que, a pesar de todo el sufrimiento, cada experiencia me fortaleció y me enseñó a no conformarme con menos de lo que merezco.